claro que vino, sí, sí. Hola, muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión de Frente a Frente. Hoy con un distinguido panel internacional aquí en el programa. El expresidente de Transparencia Internacional, don José Carlos Ugaz Sánchez, aquí a mi lado izquierdo. Vino hace más de una década. Yo creo que ya ni recuerda usted porque tenía una agenda muy apretada en el país. Pero me complace, me llena de satisfacción volverlo a ver, don José Ugaz. Bienvenido a Honduras. Muchas gracias, el mismo gusto. Doña Paulina Aguirre Suárez, expresidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Miren ustedes qué privilegio. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, o expresidenta, no sé si es que estoy previendo que pueda llegar una vez más, que le estoy diciendo presidenta. Bienvenida, buenos días, es un placer tenerla. Muchas gracias, muy honrada de estar en su programa. Evelyn Villarreal, politóloga especializada en Administración de Justicia y Política Anticorrupción. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Jaime Chávez, director de Políticas para América Latina, también comparte con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y por supuesto, Lester Ramírez de ASJ. ¿Qué tal, Lester? Muchas gracias, licenciado, y buenos días a todo Honduras. Gracias por tenernos y aquí con un elenco de expertos que realmente tienen mucho conocimiento y mucha experiencia. Ustedes se propusieron como ASJ que este proceso de selección y elección de los futuros 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras sería un proceso monitoreado nacional e internacionalmente. Así es. Yo creo que, como siempre, estos procesos llaman mucho la atención. Estamos en un proceso de transición y, sin duda alguna, la justicia hondureña también tiene que cambiar, no solamente los gobiernos. Y por eso yo creo que es importante que ojos desde afuera, expertos, personas serias, personas que conocen de la materia, que han vivido esos dilemas éticos de la política y de estar también en procesos de evaluación, creo que vienen a dar bastante conocimiento y también a complementar el trabajo que está haciendo la Junta Nominadora, el trabajo que puede hacer el Congreso Nacional y, por supuesto, el trabajo de sociedad civil y de los medios de comunicación también. Básicamente, el trabajo de ellos en esta primera visita al país, ¿en qué consiste, Lester? Bueno, ellos son un panel de expertos independientes. Nosotros no intervenimos en la preparación de sus documentos, en el trabajo analítico ni en las recomendaciones. Eso es primero importante aclarar. Y van a venir 3 veces en 3 momentos críticos del proceso. El primero justamente ahora, la etapa preparatoria, que fue toda la parte de la preparación de los documentos, el marco legal, los procesos internos de la Junta Nominadora, cómo se conformó la Junta Nominadora, la convocatoria y todos los trabajos preparativos para el proceso de evaluación. Después vendrán, cuando ya estén las audiencias públicas, van a estar monitoreando también cómo se realizan estas pruebas de conocimiento, que ahí hay un tema que hay que hablarlo claramente también de cómo realizar estas pruebas. Y después vendrán para el proceso de elección en el Congreso Nacional, donde ya estará el elemento más político en juego y también harán observación y al final presentarán un informe con una serie de observaciones y obviamente una serie de recomendaciones. Ya desde este momento ya están haciendo recomendaciones, se las han brindado ya a ciertos actores y al final del día se presentará un informe también donde estarán las recomendaciones recopiladas para alertar y hacer mejoras justamente a este siguiente proceso que es el proceso de evaluación. Bien, espero que nos compartan esas recomendaciones, si es que se puede. Pues. No, sí, sin duda alguna, ¿no? Tendremos una conferencia de prensa en un par de horas y ahí se brindarán también las recomendaciones. ¿Qué primera impresión tienen de este proceso que se ha iniciado desde hace algunas semanas con la constitución de la Junta Nominadora? Junta Nominadora que ya hizo el llamado para recibir a todas las personas que se quieren o que se han propuesto postularse. Luego escogerá al menos 15 profesionales, abogados, notarios, la Junta Nominadora, al menos 45, digo, que serán enviados al Congreso para que éste escoja a los próximos 15 magistrados, a los futuros 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bien, antes de escuchar a don José Carlos Ugaz, Paulina Aguirre Suárez, Evelyn Villarreal y Jaime Chávez, Luz Madrid con el tema para que usted participe en el transcurso del programa, nos dé sus opiniones y sugerencias y también se sienta partícipe de este
proceso al que estamos abocados los hondureños y que ha generado mucha expectativa nacional y mucho monitoreo internacional, porque es una de las debilidades de Honduras para no tener el Estado de Derecho que anhelamos, que idealizamos desde hace tiempo, una Corte Suprema de Justicia con absoluta independencia, al servicio de la administración de justicia y no de intereses que nos han dañado y que nos tienen en la cola de varios índices internacionales. Queremos revertir ese asunto y por eso hay monitoreo internacional. Así que adelante, Luz Madrid. Gracias, Renato. Buenos días y buenos días a nuestro distinguido panel. Así es, como usted lo menciona, gran controversia y también expectativas ante esta Junta Nominadora y la elección, por supuesto, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es por eso que presentamos el tema del día en pantalla para que usted pueda opinar a través de redes sociales. La elección de los magistrados, un proceso importante, una importante veeduría nacional e internacional. Comparta con nosotros sus comentarios a través de redes sociales, escanee el código QR y tendrá un enlace directo a cada red social. Así también, si sale de casa, podrá estar en contacto con nosotros y ver nuestra transmisión en vivo a través de TVC Play. Renato. Bien, gracias, Luz. La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un proceso con importante veeduría nacional e internacional. Voy a escuchar las primeras impresiones de don José Carlos Ugaz Sánchez sobre la impresión que le ha generado esta elección de la Corte, que si bien es cierto la hace de manera directa, 128 diputados. Primero hay una junta nominadora constituida por 7 instituciones representativas del Estado de Honduras que evalúan los expedientes, en este caso, de todos los abogados notarios que se proponen y escoge al menos 45 que envía al Congreso de la República para que aquí se elijan los magistrados. ¿Había visto este proceso en algún lado? Hay fórmulas parecidas en otros países del mundo, sin duda. Sí. ¿Y qué impresión le ha causado, don José Ugaz, el trabajo realizado hasta el momento? Lo primero que quería señalar es la importancia que tiene la elección de una Corte Suprema para un país. Una Corte Suprema no solo dirige todo el sistema de justicia de una nación, sino que se encarga de asegurar las políticas nacionales que son claves para la viabilidad de una democracia. En el caso de Honduras, sin duda, es responsable de asegurar las políticas de seguridad ciudadana en un país con alta criminalidad como es Honduras, la presencia y control del crimen organizado y un tema tan grave en la política nacional como es la corrupción. Por lo tanto, no es que estamos hablando aquí de la elección de un grupo tecnocrático que interesa solo a los abogados, sino que tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos. Ayer hemos tenido una reunión efectivamente con la Junta Nominadora. Creo que la impresión que nos hemos llevado todos los integrantes de este grupo es muy positiva, un grupo humano que ha expresado claramente tener interés en que esta elección sea lo más meritocrática posible, es decir, que lleguen los mejores y no los que son objeto de algún pacto político, y lo han expresado también con herramientas que hoy día tienen para su trabajo. Hay un reglamento que establece las formas y los criterios con los que se va a elegir, y esa herramienta está en los estándares internacionales. La preocupación que nos llevamos, y lo vamos a expresar también más tarde en la conferencia que daremos públicamente, es qué va a pasar en la segunda etapa. Creemos que los elementos y los criterios que ha fijado la Junta Nominadora son los adecuados, pero luego viene una instancia muy política y ustedes saben cómo opera el Congreso de la República. Ya existe la experiencia del 2015 donde se condicionó la elección de los magistrados supremos a un pacto con el gobierno para luego facilitar la reelección del expresidente que no estaba prevista en el ordenamiento jurídico. Entonces, creemos que es indispensable que haya un soporte y una vigilancia y un monitoreo sobre la instancia política, porque lo que diga la Junta Nominadora no es vinculante. La Junta puede enviar una lista y decir, estos son los 15 mejores candidatos y candidatas para este puesto, pero el Congreso puede decir, no me interesa, vamos a poner a los últimos de la lista porque pertenecen a un partido, tenemos compromiso con ellos, etcétera, y se estropea todo un esfuerzo
para que lleguen a estas posiciones los mejores. Bueno, y eso es lo importante, porque ustedes saben que se ha hecho una ley, que hay un reglamento, pero la queja en el pasado es que en el proceso de selección había mucha intromisión de los políticos y que los políticos influían en los nominadores en la selección de los candidatos que estos envían al Congreso. ¿Creen ustedes que esta junta nominadora con la cual han dialogado tiene una ley y un reglamento que los respalde de tal manera que no haya influencia o manipulación de los políticos, tratando que ese listado de al menos 45 personas esté de acuerdo a los intereses y a la gente que los partidos y los políticos quieren que lleguen al Congreso Nacional? Le pregunto a Paulina Aguirre Suárez, expresidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Buenos días. Buenos días. Gracias. Sin duda, el pilar fundamental de un Estado de Derecho es un poder judicial fuerte, independiente, conformado por jueces probos, capaces, que resuelvan las causas sin temor ni favor, sin duda. Sí, tal como ha expresado José, nuestra inquietud, ayer hemos observado la conformación de la Junta Nominadora, que nos parece que tiene personas capaces y probas que están dispuestas a hacer un buen trabajo. Tienen un reglamento que está adecuado a los estándares internacionales, pero sí tenemos la preocupación justamente del listado que se envíe al Congreso Nacional para la elección. Nos parece, a mí personalmente, y creo que lo hemos conversado, que lo ideal sería que si se van a poner puntajes, haya un reglamento, un instructivo, algo de que se respete esos puntajes, para que no sea discrecional la nominación, para que vayan los mejores aspirantes a conformar la Corte Suprema de Justicia, que en este país además no solamente es jurisdiccional, sino administrativa, porque de esa Corte dependen los nombramientos de jueces de todas las instancias. Sí. No tenemos todavía Consejo de la Judicatura, No. ¿verdad? Lo tuvimos. El presidente es el Consejo de la Judicatura, ¿no? Prácticamente tiene las dos funciones. Pero lo que dice la doctora Paulina es muy importante porque, en otras palabras, lo que quisiéramos también los hondureños y hondureñas es que el orden descendiente o ascendente, como lo queramos analizar, se respete. Es decir, si los que tienen mayor puntuación, los 15 primeros que se presenten, esos sean los 15 primeros que se elijan, ¿no? En la nómina, o sea, en el mundo ideal, pero sabemos que hay una política y hay intereses detrás de eso, pero esos son los elementos que creo que a Paulina Bueno, un poco en mi país sí se respeta, ¿no?, el tema de los puntajes, ¿no? Para eso es la evaluación, para eso son las pruebas, los exámenes, que aquí también se van a tomar, y entonces tendría un gran valor el trabajo de la Junta Nominadora, si no, en realidad queda muy discrecional los nombramientos. Se politiza demasiado. Lo ha entendido la gente, pero se lo vuelvo a explicar y de manera más sencilla a la gente. Si van 45 seleccionados por la Junta Nominadora, el primero con un 95% de méritos, el segundo con 94%, el tercero con 93%, el cuarto con 93%, el quinto con 92%, hasta el 15 con 89%. Esos son los que sacaron mayor puntaje, y en este caso yo estoy hablando de porcentajes. Lo que ella dice, esos 15 primeros que reúnen el mayor puntaje deberían ser los que tomen cuenta el Congreso Nacional para que sean magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué el 45 que sacó 71? Así es. ¿Por qué el 44 que sacó 70? Si hay otros arriba de ellos mejor evaluados. Esa es la preocupación. Esa es la bueno, preocupación. pero ¿qué responde la Junta? Bueno, la Junta hace su trabajo y envía el listado y creo que ahí acaba su 45, trabajo, sí. así es, de los 45. No depende de ellos, si No hay un depende tema de de ellos. preocupación Sí. y es la poca cantidad de postulaciones, aunque tienen confianza en que van a superar el número, hay la posibilidad de que, como ocurrió en el proceso anterior, ante la insuficiencia de postulaciones, empiecen a rellenar, como señalaron que ocurrió en el proceso anterior, a personas que no tienen las calificaciones. Y sobre este punto, ¿cuáles son las valoraciones que tiene Evelyn Villarreal, politóloga especializada en Administración de Justicia y Política Anticorrupción?
Claro, bueno, la primera impresión que usted preguntaba, en realidad para mí es positiva en el sentido de lo que hemos analizado hasta ahora del trabajo de la Junta. O sea, tienen instrumentos, han trabajado en una matriz muy completa, va a haber examen psicológico, toxicológico, de conocimientos, o sea, son una serie de filtros. También tienen un perfil, que eso es muy importante, un perfil del magistrado ideal o magistrada ideal. Todos esos instrumentos y el trabajo enorme que le ha tocado a esta Junta no deberían desaprovecharse, ¿verdad? Son instrumentos técnicos, en sí mismos están bastante bien formulados. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es comparar estos instrumentos con los estándares internacionales, que sea por idoneidad, por meritocracia y capacidad de las personas, que haya también transparencia, probidad, que haya mecanismos de participación ciudadana y también de equidad, de no discriminación, que ese es un tema bien importante que avanzaron, sobre todo en el tema de equidad de género. Entonces, una vez dicho esto, lo importante es que este proceso se respete, ¿verdad? Estos filtros con los que se han trabajado se respeten en la decisión política final, ¿verdad? Es un esfuerzo muy grande. Creo que yo lo veo así, se alinearon un poco muchos los planetas para que esta Junta pueda hacer un muy buen trabajo, pero que ojalá no se desaproveche al final. Bueno, les quiero decir que también nosotros tenemos como hondureños nuestras inquietudes, porque, por ejemplo, fuera del trabajo de la Junta Nominadora, existe la percepción que ya los partidos políticos están negociando el número de magistrados que se van a repartir en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo sabe tal partido si 5 entre los 45 que va a proponer la Junta Nominadora son afines a esa institución política? ¿Cómo lo pueden saber en este momento? ¿Por qué hay negociaciones para repartirse esa Corte Suprema de Justicia? Si no saben a quiénes va a seleccionar la Junta Nominadora. Son las cosas que yo no entiendo ahora, no he entendido nunca en este proceso, porque antes de esta última reforma, dependiendo del partido que ganara las elecciones, siempre quedaban 8 magistrados del partido ganador y 7 del partido perdedor. Y como sabían a quiénes iba a seleccionar la Junta Nominadora, por eso mi pregunta, ¿creen que esté suficientemente blindada con leyes, con reglamentos, esta Junta, para que esta percepción de por qué se están repartiendo la Corte desde ya los partidos si no saben a quiénes van a nominar los miembros de la Junta Nominadora o a seleccionar para que ellos los escojan? Por favor, escucho a Jaime Chávez. Muchísimas gracias. Es un punto bien interesante porque en todos los países los partidos políticos tienen la tentación de intervenir o de influir en el nombramiento de magistradas y magistrados de la Corte Suprema. Termina siendo una institución muy importante que va a resolver sobre la vida democrática de un país. Y los partidos políticos, por supuesto, que tienen intereses. Pero en este caso lo que hemos visto es que la Junta sí se ha hecho de las herramientas que necesita para poder llevar a cabo un análisis objetivo. Lo que los estándares internacionales que mencionaba Evelyn establecen, que vienen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, ha sido establecer criterios que permitan que la decisión no sea completamente discrecional y que los diputados y diputadas no terminan decidiendo depende a los favoritismos políticos o amiguismos o a preferencias que no tienen que ver con la función que van a realizar como magistradas y magistrados. Y la Junta sí tiene una matriz de evaluación muy específica, con porcentajes muy establecidos sobre cada cosa que van a evaluar, de manera que sí tienen una herramienta que les puede servir para tener una decisión lo más objetiva posible, ¿no? Termina habiendo muchas cuestiones que quedan subjetivas, como el analizar si una persona cumple con los requisitos éticos, de integridad, de independencia, por ejemplo. Pero hay muchos con criterios muy específicos, con elementos están soportados en documentación, a las entrevistas
para poder evaluar realmente a las personas y poder hacer esta calificación, de manera que si la Junta Nominadora lleva a cabo todo el proceso conforme a los parámetros que se está estableciendo, será un buen ejemplo de lo que pase. Ya cuando llegue al Congreso será una historia diferente porque entrarán los acuerdos políticos, pero el trabajo de la Junta Nominadora, como está establecido, puede llegar a ser un muy buen ejemplo para la región. Yo quería agregar ahí que una forma de blindar el trabajo de la Junta, nunca va a estar blindada 100%, pero sí hay un avance importante en este trabajo, que es la participación ciudadana y la transparencia. De verdad se han preocupado por tener todas sus sesiones en vivo, ¿verdad?, transmitidas en streaming, tienen todas las redes sociales en donde están constantemente publicando cosas. Un portal de transparencia que lo han ido construyendo, ahí no está totalmente completo, pero creo que esta parte de transparencia y participación ciudadana, al dar posibilidad de veedurías nacionales o internacionales como la nuestra y como otros esfuerzos internacionales que hay, pueden ayudar a blindar el proceso, porque la Junta Nominadora probablemente sola no pueda defenderse de presiones tan importantes, no solo políticas, ¿verdad?, también de otros sectores y de grupos criminales organizados, de sectores económicos. Claro. O sea, hay presiones de muchos lados, pero creo que ahí tiene que tener un acompañamiento de la ciudadanía y están los mecanismos para participar, están los mecanismos para defender el trabajo también de la Junta, este trabajo técnico que estamos recalcando, y esa es una diferencia, digamos, de la Junta en este momento, la participación, la apertura que ha tenido y las posibilidades de que la ciudadanía se involucre. Los medios de comunicación son muy importantes también para este proceso. Quisiera agregar un tema. Creo que es importante lo que Jaime estaba diciendo ayer, estuvimos en una conversación, y es el trabajo es verlo desde dos, como un partido de fútbol, el primero y el segundo tiempo, ¿no? Pero en este primer tiempo, lo que nosotros estamos construyendo como ciudadanía participativa y activa es que le estamos incrementando los costos políticos a los partidos, ¿no? Es decir, le estamos diciendo, ok, hay ojos muy pendientes, estamos monitoreando, estamos evaluando. Si ustedes toman una decisión que se sale de esta línea trazada, hay un costo político que van a tener que pagar. Y ese siempre ha sido el problema en Honduras, de que los partidos políticos hacen sus presupuestos y dicen, bueno, yo estoy dispuesto a, ¿no?, sufrir este costo político, ¿no? Pero yo creo que en este modelo nuevo que tenemos, multipartidario, que ya no es el bipartidismo, que simplemente se turnaban, ¿no?, lo que usted decía, la Corte, ahora hay un juego mucho más que simplemente lo que había antes, ¿no?, ese bipartidismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí los partidos políticos se preocupan más por ese costo político. Porque ese costo político, si bien es cierto, estamos aún lejos de un proceso electoral todavía, este costo político se lo van a cobrar. Cualquier partido que vaya a competir en un proceso electoral se lo va a recordar. Y si ese partido llega a tener control de la Corte Suprema, como ha sucedido en tiempos anteriores, y empieza a imponer su agenda política, no simplemente la de justicia, sino su agenda política, el costo político será enorme. Y eso yo creo que los partidos políticos tendrán que analizar, que ya las reglas del juego ya han cambiado, la percepción de la ciudadanía ha cambiado, y ahora igualmente ya nadie gana con el voto duro. Entonces ese voto independiente lo observa muy bien, entiende muy bien que el que llega al poder, ¿no?, y empieza a cambiar sus promesas o empieza a actuar impunemente, tendrá un costo, y ese lo pagará en la urna, y obviamente lo pagará en opinión pública. Ahora mismo, este año lo hemos visto, ¿no?, cómo el actual gobierno ha sufrido un costo político y le ha generado un desgaste, ¿no? Esperemos de que pueda recapacitar y pueda corregir esa ruta, porque si no, estaríamos en una situación muy precaria para el próximo año, ¿no? Yo le pregunto a don José Ugaz, somos ingenuos, pero extremadamente ingenuos, los que idealizamos una Corte Suprema de Justicia totalmente independiente de los intereses económicos, de redes criminales, de los partidos políticos, o definitivamente es una distorsión de la democracia, que siempre los magistrados de la Corte Suprema tendrán una afinidad con algún partido político. Yo creo que no somos ingenuos, somos aspiracionales y optimistas. El ingenuo es el que cree algo
que en realidad está totalmente fuera de las posibilidades. Y como acaba de mencionar Lester, creo que hay estrategias en las que se puede ir achicando la cancha para que no haya tanta arbitrariedad. A su pregunta, ¿cómo pueden saber ellos quiénes van a ser los candidatos para elegirlos si la Junta todavía ni siquiera... Que con anticipación se reparten la Corte. Bueno, es evidente que hay una lógica previa al proceso. ¿Por qué no menos de 45 candidatos? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? Porque un bolsón de 45 o más, podrían ser 60, permite precisamente que cada partido ponga 4, 5, 6 candidatos de su preferencia. Y eso va a dar un margen para que ocurra lo que usted ha mencionado y ha explicado también hace un momento, que en vez de poner a los 15 primeros que han tenido una calificación que no solo es académica, ayer nos han señalado con toda claridad en la Junta Nominadora que se va a tener un puntaje importante para la calidad humana del candidato, para su integridad, para otros elementos que no necesariamente tienen que ver con el conocimiento, porque puede haber gente muy capacitada jurídicamente, pero que son unos sinvergüenzas y que utilizan su capacidad precisamente para la corrupción o para favorecer el crimen organizado. Entonces, ese margen tan amplio de 45 o más creo que es el que permite o permitiría este juego indeseable en el Congreso. Por eso, una de las recomendaciones que surge de esta primera visita y de nuestras preocupaciones es la de promover un pacto político al interior del Congreso para que se respete de alguna manera ciertas reglas básicas que le den continuidad al proceso meritocrático de la Junta Nominadora. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay congresistas que están siendo investigados por crimen organizado, corrupción, etcétera, etcétera. Y ellos son aforados, es decir, tienen que pasar por la Corte Suprema. ¿Sería dable que un congresista que va a ser juzgado por la Corte Suprema pueda elegir al que lo va a juzgar? Eso no pasa en ninguna parte del mundo, o no debería pasar. Por lo tanto, esos congresistas tienen que inhibirse, no pueden estar en la elección porque ahí entran en un claro conflicto de interés. En segundo lugar, creo que ese pacto debería establecer reglas para que haya un respeto mínimo a los puntajes y a la prelación. Importante, ayer discutíamos entre nosotros también, ¿se sabrá qué puntaje le puso cada miembro a cada candidato para saber también si hay favoritismos, si efectivamente uno... ¿Qué pasa con un nominador, por ejemplo, que le pone puntaje bajo a todo el mundo y de repente a 2 le dispara un puntaje alto? Todo eso debería ser materia de transparencia. Hay unas reglas básicas para que el Congreso no tenga un margen de arbitrariedad de este tamaño, sino que se pueda achicar el proceso político de selección a las reglas que vienen preestablecidas en la ley y en el reglamento. Ya dejó pensando usted a muchos diputados que han sido imputados en el pasado y a otros que tienen juicios pendientes. ¿Tú tienes memoria en este momento para recordar si hay diputados imputados ahora mismo? Bueno, ahí entendería de que hay algunos juicios todavía que están abiertos, ¿no? De la era de la Masi. Hay investigaciones todavía que están abiertas de los tiempos de la Masi. Hay también hay algunos que están condenados, o sea, ¿no? Que están en la junta directiva de este Congreso también. Y todos esos tendrían que pasar por ese tamiz que dice José, ¿no? Creo que es una propuesta muy interesante y es obviamente muy ambiciosa en el contexto nuestro. Me pregunto, ¿qué diputados con procesos abiertos, imputados por el Ministerio Público, quieren hacerse a un lado en el proceso de elección de la futura Corte Suprema de Justicia? Hay varios diputados. ¿Quiénes quieren, por el bien de la democracia y por la transparencia de este proceso, por un futuro de país donde se nos aprecie por el Estado de Derecho que hayamos construido, decir no, yo estoy imputado, no puedo ser juez y parte en esto? Yo quisiera que los magistrados que lleguen a la futura Corte Suprema sean afines de mi partido, sean amigos míos, porque en cualquier momento se reactiva mi caso. ¿Quiénes, pensando en la democracia, quieren aceptar la propuesta que hace don José Carlos Ugaz Sánchez en este momento? Piénsenlo.
Yo le agregaría 2 elementos más a ese pacto. Uno es que se respete la meritocracia, es decir, el orden en el que viene la nominación de la Junta, y si se van a apartar de esa propuesta, que sea un voto razonado y motivado, donde expliquen por qué no están tomando al número 3 y están poniendo al número 42. Eso me parece que es fundamental. Otro elemento que no se ha tenido en cuenta y que tiene que ver con la integridad de los electores y de los candidatos es, por ejemplo, que aquellos que tengan problemas de violencia familiar, digamos, no puedan intervenir en el proceso. Y sin embargo, ha habido un debate en el Congreso, ha dicho no, mientras no tengan una sentencia condenatoria firme, 6 o 8 años probablemente para que termine el proceso, los ampara la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no se ha creado para esto. Esta es una elección muy particular sobre posiciones clave para un poder del Estado y por lo tanto ese tipo de criterios deberían estar mucho mejor regulados y decir, quien tiene antecedentes de violencia familiar, aún así sea con una sentencia de primera instancia, no puede participar en este proceso. Sí. Es un poco como contradictorio también introducir elementos de igualdad de género, ¿no? En la nómina, que haya hombres y mujeres, paridad, y que este tema sea tan, se puede decir, opuesto a esa idea de démosle la participación a la mujer, pero aquí también no estamos reconociendo las víctimas de la violencia doméstica y castigando a los victimarios, ¿no? Entonces también me parece algo contradictorio ese mensaje de que quieren promover igualdad de género, pero por otro lado no le están dando ese reconocimiento a las víctimas de la violencia, ¿no? Vamos a ver, yo quedo con la impresión de que les ha causado a ustedes buena impresión la Junta Nominadora. Les ha causado buena impresión la Junta Nominadora, pero ya le dejan a los nominadores un desafío ustedes. ¿Y quién los monitorea a ellos? Que de repente puntajes bajos para estos abogados notarios y ya luego 2 puntajes elevados para algunos. No es que estamos dudando de los nominadores, pero puede ocurrir. ¿Quién investiga por qué? Puntajes tan bajos y luego la curva salta y le dan puntajes altos a 2 o a 3. ¿Habrán intereses también? Bueno, son asuntos para los cuales no hay reglamento, ¿verdad? No hay reglamento, pero a mí me parece, hablando con la Junta Nominadora ayer, con los que estaban en la mesa, que entre ellos mismos hay ciertos controles también, hay pesos y contrapesos al interior, y yo creo que eso es saludable. Acordémonos que es un órgano colegiado y es importante en ese sentido de que el presidente o la presidenta de la Junta no concentre ese poder, ¿no? Que creo que ese es uno de los avances también. Siempre buscar esos contrapesos dentro de la Junta, ¿no? Que hay una deliberación y que esa deliberación sea transmitida en las redes sociales, que se conozca por los medios de comunicación y que se justifiquen estas puntuaciones, ¿no? A esta altura, y formulo esta pregunta para luego debatirla aquí con nuestros invitados, porque capto que es una de las principales preocupaciones entre todas las que puedan tener, sin dejar de reconocer algunos avances en este proceso de selección y elección. ¿Qué podríamos hacer para garantizar que el Congreso elija a los 15 magistrados que en mejor puntuación obtuvieron en la Junta Nominadora? ¿Qué podríamos hacer a esta altura? Que ya el proceso avanza, que ya está la ley, que ya está el reglamento. ¿Qué se nos ocurre para que los primeros 15, los mejor puntuados, sean los futuros 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Y no que se ven en el Congreso diciendo, no, pero es que entre esos 15 mi partido no encuentra ni a 3 ni a 4, pero sí los encuentra ya por el número 42, 43, 44. ¿Qué podemos hacer como Estado a esta altura? Después de la pausa seguimos. En Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Castro sigue siendo la interlocutora válida de Estados Unidos. ¿Quién lo dice? Vamos a entrar a tunota.com para conocer un poquito más de esta noticia que destaca hoy Tu Nota.
economista y analista Roberto Lagos aseguró este jueves que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue siendo la interlocutora válida de Estados Unidos en la región centroamericana, pese al estira y encoge de las autoridades hondureñas con la representante estadounidense Laura Dogu. En comunicación con Noticieros Hoy Mismo de Televicentro, Lagos indicó que pese al intercambio de mensajes entre la embajadora Dogu con funcionarios del gabinete de Castro, la Embajada de Estados Unidos está dispuesta a colaborar con el gobierno de Honduras y apoyar al país para generar condiciones de inversión. Bueno, es el economista Roberto Lagos quien ha hecho esta declaración. Vamos a los titulares. Regresemos a los titulares de tunota.com. Roberto Lagos: Castro sigue siendo la interlocutora válida de Estados Unidos. Se reaviva conflicto en libre tras citación del Tribunal de Ética a Eliud Girón. Puede conocer el contenido de estas noticias entrando a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Gracias por sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp al 97736065. Puede guardar ese número telefónico para que pueda compartir también su opinión, así como los siguientes mensajes que vamos a leer a continuación, que dicen: tener la corte es tenerlo todo. No podemos permitir cometer los errores del pasado. Ya suficientes lecciones hemos tenido como para tener una nueva crisis. Mel es irresponsable al llamar al pueblo a las calles porque va a confrontar al pueblo con el pueblo, ya que la carga electoral no es netamente de libre, sino voto cruzado y prestado. No se confundan. Seguimos conociendo la opinión de nuestros televidentes. Buenos días. Después de escoger a los posibles magistrados, ustedes los mandan al Congreso. Ahí se acabó y se cayó todo su buen trabajo. Les da tiempo a los diputados de empezar a negociar porque todos tenemos un gusanito partidario. Algunos de los comentarios que estamos recibiendo, vamos a darle lectura a un último mensaje. El esfuerzo hay que hacerlo, aunque el resultado sea el mismo. Mientras evidenciemos lo negro y lo nefasto, ensayaremos haciendo ciudadanía. Manuel Sagastume, de San Pedro Sula. Renato. Bueno, aquí la gente reflexiona sobre lo que dicen nuestros panelistas. ¿Qué podemos hacer para que el Congreso Nacional de la República respete el mejor puntaje en el momento que estén eligiendo a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo evitar que, porque no son afines al partido, primen y elijan a los que no obtuvieron el mejor puntaje? Aquí está la gran distorsión de esto y seguimos reflexionando con doña Paulina Aguirre Suárez, expresidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Yo preguntaba hace algunos minutos, en lo que resta para que el listado llegue al Congreso, ¿qué puede hacer el Estado de Honduras en función de que los congresistas respeten el mejor puntaje? Quizá aspirar a que los congresistas lleguen a acuerdos políticos donde se pongan de acuerdo en respetar el puntaje, en observar realmente el trabajo que está haciendo la Junta Nominadora para elegir a los mejores magistrados, a los más capacitados, a los más probos en el Poder Judicial. Y creo que no somos ingenuos, ni es ingenuo el pueblo hondureño al aspirar un Poder Judicial independiente, al aspirar a contar con jueces independientes. Como ya se había manifestado aquí, los congresistas tienen fuero de corte, y obviamente de tener casos penales o casos de fuero van a ser juzgados por los magistrados de la Corte. Una de las observaciones que hizo José, el colega José, es que se excusen de participar en el proceso de elección quienes tengan juicios pendientes, y para eso quizá, no sé, oficiar a la Corte para que envíen un listado de los congresistas que tienen juicios pendientes, para instar a que se excusen de las elecciones. Mira que como medio de comunicación vamos a hacer un ejercicio hoy en nuestro noticiero estelar, que es a partir de las 9 de la noche.
solicitar esa información de qué diputados tienen juicios pendientes en la Corte y empezar a publicar sus nombres y pedirles por el bien de la democracia de Honduras que se hagan a un lado, que no participen. O somos demasiado idealistas. Ya dije ingenuos, ahora digo, o somos demasiado idealistas de que algún congresista que sabe que tiene juicio pendiente se va a hacer a un lado en la próxima elección, sabiendo que él busca tener magistrados afines en lo personal y partidariamente. No es idealismo para nada. De hecho, es una regla básica de conflictos de interés separarse de una decisión en donde usted puede verse beneficiado o perjudicado. Eso está, digamos, normativamente en muchos países y creo que pedirlo, empezar a pedirlo, aunque sea que no vaya a ser, puede ser en esta elección, pero empezar a dejar esto como un tema y como un horizonte al cual aspirar en una reforma legal, en una reforma. También hemos visto otros temas, por ejemplo, el voto público. Parecería casi imposible pedirle en este momento a los congresistas que hagan su voto público en la elección de magistrados. Esto pasó en mi país también hace como 6 años y seguimos con una campaña muy sistemática hasta que hace pocos meses se cambió la ley para que fuera un voto público. Entonces, hay cosas, hay aspiraciones, ¿verdad?, que hay que empezar a posicionarlas en la agenda. Ojalá generar una demanda ciudadana muy grande con grupos de sociedad civil, con organismos internacionales, con medios de comunicación, que todos los sectores incluidos en la Junta Nominadora también pidan un respeto al trabajo que hacen sus representantes en la Junta y entonces ir generando esa demanda, porque sin la demanda ciudadana los congresistas no van a cambiar, ¿verdad? Entonces hay que elevar la demanda ciudadana, la vigilancia, la petición de cuentas, porque usted está eligiendo a este y no a los mejores puntados. Esa barra, digamos, esa demanda tiene que ser mucho más fuerte justamente para causar lo que mencionaba Lester, de aumentar el costo político, de hacer o de dejar personas que sean peligrosas incluso para la Corte Suprema de Justicia en esa lista. Ese costo político, esa demanda ciudadana, creo que es lo primero que hay que hacer, elevar la visibilidad de esas decisiones. Y lo otro, que fue lo que se nos ocurrió un poco dejar en esta visita de mensaje, es generar ese acuerdo político. Yo creo que si los congresistas están leyendo la demanda del pueblo hondureño, la demanda de los tiempos, además en este momento, con las condiciones políticas que tiene el país, deberían de hacer un acuerdo político para respaldar el trabajo de la Junta y para tener unos mínimos. No estamos diciendo cosas muy exageradas, son unos mínimos, que se respete el puntaje, que se respete el principio de máxima publicidad, que se abstengan las personas que están involucradas en juicios futuros, que se respete el criterio de equidad de género. Eso es muy importante porque está ahora en la lista de 45, debe ir paritaria, ¿verdad?, hombres y mujeres. Sin embargo, los congresistas no tienen la obligación de escoger 15 magistrados de forma paritaria, pero entonces podrían hacerlo de motivación propia, decir, vamos a respetar el espíritu de la ley y también escoger las 15 personas de manera paritaria. Entonces son como unos acuerdos mínimos que den esa idea de que se va a respetar el espíritu de los cambios legales que hubo y de todo el trabajo que hicieron los sectores en la Junta Nominadora. Son acuerdos mínimos, pero en Honduras es la vida o la muerte, es la libertad o la cárcel para algunos diputados, desgraciadamente. Son acuerdos mínimos, pero en Honduras esos acuerdos mínimos, como los están planteando, y de los que nos hacemos eco nosotros, representarían la cárcel o la libertad para algunos diputados. Yo no me imagino cómo está reaccionando algún diputado de la bancada nacionalista. Si
si se materializara que quedan sin un magistrado afín en la Corte Suprema, si están exigiendo 5, yo no me imaginaría cómo estará reaccionando Mel Zelaya si en este momento dice: si respetamos la lista de los mejores 15 puntajes y no hay ninguno de mi partido en el gobierno, eso es un fracaso. Por eso les digo, para ustedes y para nosotros, esos acuerdos mínimos vale la pena implementarlos por el futuro de la democracia hondureña, del Estado de Derecho, pero para los partidos políticos y los diputados representan libertad o cárcel, desgraciadamente, Lester. Mire, es interesante porque para nosotros que estamos desde afuera de la cancha de fútbol, si se puede decir en esa analogía, es fácil, ¿no?, entender todo esto y proponer recomendaciones y cambios. Obviamente para ellos, como usted dice, se la están jugando y son 7 años. Son 7 años de esta nueva Corte, que hay muchos cambios que se pueden hacer en esos 7 años. Hay otro tema, licenciado, que tal vez no lo hemos hablado y es algo que le preocupó a la Junta Nominadora y que nos debería preocupar a todos también, y es que automáticamente cuando un postulante presenta su expediente a la Junta Nominadora debe enviar una copia de ese expediente al Congreso Nacional. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de que de que el Congreso Nacional tenga acceso a los currículos, a los datos de esa persona, si no los va a evaluar? No es la instancia de evaluación, pero sin embargo, así lo dejaron en la ley. Y esa es una de las grandes preocupaciones de la Junta Nominadora, porque le quita esa autonomía, le quita también ese procedimiento, ¿no?, por etapas, y le deja, ¿no?, esa discrecionalidad que cualquier diputado del Congreso Nacional pueda llamar a ese postulante y empezar a negociar desde ahora, ¿no? Y esos son los temas que debemos también incluir en estos acuerdos, que ese tipo de información, que se asegure de que ningún diputado esté comunicándose con cualquier postulante en este momento, porque ahora mismo, y la gran preocupación que tiene la Junta Nominadora, que tenemos nosotros también como hondureños, es que no están llegando suficientes postulantes ni para conformar la lista de 45 hoy. Habían 22 hasta ayer a las 9 de la noche. Y hay mucho optimismo de que lleguen posiblemente alrededor de 170 postulantes. Pero hay temas que hay que analizar y esto no hay que dejarlo para el próximo proceso de la Corte. Por ejemplo, debemos ya, y los diputados, creo que es un acuerdo también, que se revise la Constitución para abrir la oportunidad a que todos los abogados participen, que no simplemente sean los notarios, porque ahora mismo nos estaban diciendo que el universo de notarios en este país, en este momento son alrededor de 1.700 notarios. Esos son los números de notarios que hay en el país. De esos, posiblemente 200, 300 son los que puedan participar. Sí. Y también le quita la oportunidad a partidos como Libre, a partidos como Salvador de Honduras, que sabemos que posiblemente no tengan notarios dentro de sus filas partidarias, a participar también. Entonces, esos son los elementos que creo que también va a aperturar y obviamente le va a incrementar la posibilidad a que mujeres también entren, porque entre las mujeres notarias solo hay alrededor de 400, 300, nos dijeron a nosotros. O sea que hay una disparidad en términos también de participación de mujeres notarias, ¿no? ¿Encuentras alguna justificación, Jaime, o algún argumento jurídico para justificar que cada expediente que llega a la Junta Nominadora tiene la obligación la Junta de enviarlo al Congreso Nacional? Definitivamente no creo que sea un tema jurídico, es un tema de empezar a hacer la evaluación que se supone está haciendo la Junta para ver cada persona, cada perfil, de dónde viene, a qué intereses puede corresponder, ¿no? Creo que es una cuestión política y por eso se ha mencionado que hay preocupación al respecto. Pero ahí también es donde insistiría en un punto que hizo Evelyn, que los integrantes de la Junta Nominadora, las 7 instituciones, ¿no?, y a lo mejor dejaría la Corte un poquito de lado, pero las otras 6 instituciones, su trabajo en este proceso no termina en la Junta Nominadora. El Colegio de Abogados, el COEP, la Institución de Derechos Humanos, la academia, tiene también una responsabilidad como parte del mundo jurídico, ¿no?, y además los trabajadores, de seguir participando en esto y de exigir al Congreso, como representantes, es decir, estos son los acuerdos que necesitan llegar para esto. Y otro punto bien importante es que en este momento diputadas y diputados los pueden estar pensando el qué va a pasar con estas personas que van a llegar, porque para mí es la libertad o la cárcel. Pero es fundamental que también se genere conciencia
que jueces independientes, los magistrados imparciales, les benefician a todos. Porque una cosa es que se esté buscando perjudicar a alguien, en específico por cuestiones políticas, ¿no? Donde vas a creer un juez imparcial. Cuando tú eres el investigado, entonces no quieres a alguien tan imparcial, ¿no? El tema es que los delitos que se cometieron, eso los sectores sociales tienen que empujar al Congreso para que no genere un ambiente de completa impunidad. Pero al final, todo el mundo se va a beneficiar porque haya jueces imparciales. Bueno, también he logrado ya a esta altura tener alguna conclusión. Este grupo de veedores del proceso de selección y elección de la futura Corte Suprema de Justicia, de momento y en esta primera visita a Honduras, lo que propone son acuerdos mínimos que a ellos les parecen posibles que se materialicen si hay voluntad de querer construir un Estado de Derecho, aunque de repente nosotros somos un poquito más pesimistas porque conocemos esta realidad nacional, como muchos políticos, funcionarios, diputados se debaten entre la libertad y la cárcel, pero los acuerdos mínimos que propone este grupo de veedores, importantes dirigentes de América Latina, como José Carlos Ugaz, Paulina Aguirre Suárez, Evelyn Villarreal y el joven Jaime Chávez, es que los diputados que tienen juicios pendientes se excusen para no ser juez y parte en la elección de los futuros magistrados, de los cuales muchos quisieran que fueran afines en lo político, en lo personal, para que les beneficien en los juicios, que se retiren, que se hagan al margen, un acuerdo mínimo, que los que están inculpados o imputados no participen en la elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se respete la equidad de género. La Junta Nominadora tiene que proponer cuántas mujeres al 23, menos y cuántos hombres. 23 mujeres, 22 hombres. 23 mujeres, 22 hombres. Pero esto no está para los diputados en el momento de elegir. 8 mujeres, 7 hombres, 7 mujeres, 8 mujeres, 7 hombres, 7 hombres, 8 mujeres. Es decir, el Congreso, si quiere, puede elegir a 15 hombres sin respetar la equidad de género que sí debe respetar la Junta Nominadora. Eso puede ser un acuerdo mínimo también entre los diputados. Acuerdo mínimo, respetar el puntaje. Los primeros 15, los mejor evaluados, son los que deben ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Están ustedes, diputados? ¿Están ustedes dispuestos a aceptar esos acuerdos mínimos para seguir transparentando este proceso de selección y elección de los futuros magistrados? Es la pregunta a la conciencia de los diputados, don José Ugaz. Renato, esto pone en el centro del debate a la clase política de Honduras. Preguntabas hace un momento si es que es ingenuidad plantear lo que estamos planteando. Y yo creo que precisamente porque no es ingenuidad, estamos señalando que un proceso que debería ser estrictamente técnico tiene un contexto político. Si no, no estaríamos hablando del Congreso y nos referiríamos únicamente a la Junta Nominadora. ¿Cuál ha sido la característica de este proceso a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para tener buenas herramientas, una buena Junta? La gran característica, lo acabamos de ver con los WhatsApps que se han leído del público que nos está mirando, es la falta de confianza. La gente no confía en este proceso y eso puede explicar las bajas postulaciones y los comentarios que estamos leyendo. Por más que sea un esfuerzo tecnocrático, imparcial, por una Junta Nominadora que elija a los mejores, después todo va a quedar en nada porque el Congreso va a venir y va a hacer una chapuza en la etapa en la que le toque a ellos seleccionar. Una de las consecuencias, y esto está en la teoría de cualquier análisis sobre la corrupción y en particular sobre la gran corrupción, es que esta genera precisamente la falta de confianza, lo que los anglosajones llaman el trust, ¿no? Que es la base de un sistema democrático. Si se pierde la confianza en un proceso, ese proceso está arruinado. La clase política de Honduras, si quiere de alguna manera, de caras a la ciudadanía de este país, recuperar legitimidad, tiene que devolver espacios de confianza. Y una forma de hacerlo es decir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, a pesar de nuestras diferencias, en respetar estos mínimos para una vez que llegue la lista de nominados,
podamos hacer una elección. Por ejemplo, otro tema que es relevante. Tenemos entendido que solamente hay obligación de hacer pública la primera audiencia en la que se va a hacer una votación. Pero si no alcanzan el número de votos, las otras audiencias ya no tienen que ser públicas. Lo lógico es que todas las audiencias sean públicas, sobre todo precisamente aquellas en las que no se ha logrado un consenso. Entonces, sí hay una invocación, y esto corresponderá, por supuesto, a todas las instituciones y sociedad civil que ha mencionado Evelyn, promover, y a ustedes en los medios, la posibilidad de que la clase política se siente a reflexionar y diga, bueno, en aras del beneficio del pueblo de Honduras, vamos a llegar a acuerdos razonables que garanticen una mínima meritocracia en los candidatos que vamos a elegir. Bueno, yo le voy a plantear un tema que ahora me doy cuenta, no dejábamos de tener la razón. Pero que muchas veces uno se ve como obligado a no tocarlos porque le cae toda la superestructura del Estado, que dice que por qué decimos, proponemos que sea una corte independiente, que eso es difícil encontrarlo, que todo magistrado tiene un corazón y una afinidad política y que todo partido político en defensa de su doctrina e ideología tiene el derecho a tener magistrados afines a los intereses del partido. Uno en Honduras hay veces que queda como tonto. Yo no sé si es por la pobre escolaridad o por los intereses en juego demasiado arraigados que tiene la superestructura de este país, política y económica. ¿Por qué es una tontería? ¿Por qué es ingenuidad plantear que se elijan magistrados en lo posible, independientes de los intereses de partidos políticos? Y nos dicen, ya ven, Trump puso ahí al menos una o dos magistradas conservadoras. Cuando llegan los demócratas, buscan magistrados a la Corte Suprema afines a la ideología del Partido Demócrata. Le pregunto a las personas presentes hoy, que son muy importantes en sus países, que han tenido un rol muy importante en sus países, que nos aclaren este asunto, este pensamiento que nos viene de la superestructura del país, que los magistrados forzosamente tienen que ser afines a los partidos, a ideologías de los partidos, porque son los partidos que los eligen. Y que es un idealismo exagerado pensar en una corte totalmente independiente. Después de la pausa, Jaime, porque Jaime es el primero que vi que quería reaccionar sobre esta temática. Honduras opina. A todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestra red social @Frente a Frente HN en Twitter, tenemos algunas reacciones ante el tema del día. La apertura amplia que ha mostrado la Junta Nominadora en este proceso genera esperanza y expectativa positiva de cambio en la ciudadanía. El acompañamiento de sociedad civil es importante. Por mucha vuelta que le den, al final el pastel se lo van a repartir de acuerdo a las conveniencias políticas. No hay que ser adivino para saberlo. Y un último mensaje: el acompañamiento y la veeduría nacional como internacional dará transparencia en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Como ciudadanos estaremos como bien servidos que la Corte Suprema de Justicia sea independiente. Los nuevos magistrados sean personas con ética, honestos, sobre todo con una gran integridad moral. Renato. Decía Lester Ramírez hace algunos minutos, Renato, al menos que no tenga ningún partido el control de la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos anhelemos eso, que ningún partido tenga el control de la Corte Suprema de Justicia. Lo mínimo, sí. lo mínimo. Eso sería ya un gran avance cualitativo en la administración de la justicia. Jaime Chávez interviene luego de la reflexión, pregunta que hice antes de ir a la segunda pausa. Lo primero que te diría es algo muy importante que vimos dentro de la discusión de la ley para la Junta Nominadora, que al final se excluyó, que era una prohibición para que personas que han participado en las filas de los partidos puedan postularse como personas candidatas en este proceso, ¿no? Eso estaba en la propuesta y se quitó, de manera que no habría ningún impedimento legal para que una persona dirigente de un partido político esté presentando sus documentos para postularse. Pero creo que hay dos cosas que se confunden mucho. Una cuestión es que los magistrados y las magistradas
como ciudadanos votan, tendrán alguna afinidad política, ¿no? En lo personal, irán a ejercer su voto por algún partido, por alguna persona. Y eso está bien, pero eso es diferente. El tener una afinidad con la ideología de un partido es diferente a tener que ver por los intereses de un partido. Mencionas el caso de Estados Unidos. Ahí es bien claro si es un demócrata o un republicano el que está proponiendo quiénes van a ser los justices de la Suprema Corte. Es clara la ideología hacia dónde están. Es claro cómo se van a posicionar en temas que son difíciles en Estados Unidos y que son muy identificados con la agenda conservadora, o con ejemplo como el aborto, en donde en las audiencias en el Senado preguntan directamente las posturas sobre ese tema. Pero eso es muy diferente a lo que se espera de los magistrados una vez en funciones. Y entonces por esto, cuando ha habido temas, por ejemplo, con los republicanos, que decían, los magistrados de Trump le dieron la espalda porque votaron en contra. Bueno, es que es diferente. La ideología que puedan tener en ciertos temas, la afinidad con la ideología de un partido, a tener que entonces estar obligados y responder a los intereses de un partido en especial, ¿no? Y creo que en América Latina eso pasa en muchos países. El decir, una cosa es que este magistrado o magistrada esté afín a lo que nosotros pensamos como partido, y otra cosa es que como yo lo elegí, entonces tiene que resolver lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Que es ahí en donde la independencia entra como un valor tan importante de las personas que se vayan a elegir. Es decir, yo puedo tener cierta afinidad, pero mi resolución va a ser independiente, va a ser imparcial y va a ser distinta a los intereses. Pero te digo los traumas que hemos pasado. Aquí el Congreso una vez destituyó a una sala constitucional, puso una sala nueva, y esa sala nueva allanó el camino para una reelección presidencial que lo prohíbe la Constitución de la República. Y algo muy, muy similar pasó en El Salvador. Ha pasado en varios países de la región, ¿no? Y la reacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los organismos internacionales, ha sido decir, eso es una violación clara. Sí. Y al final eso termina repercutiendo en la vida democrática del país, en el Estado de Derecho, en la vida diaria de las personas. Entonces, siempre va a haber esa tentación de que si la Corte no está resolviendo lo que yo quiero, entonces los quito. O reformo la Constitución, hago un proceso nuevo. Pero por eso es tan importante la participación que pueda tener la sociedad, estas instituciones que conforman la Junta Nominadora, de los medios de comunicación, de estar encima del proceso. Es decir, ¿quiénes son estos diputados que están votando para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Tienen los procesos abiertos, tienen los conflictos de interés, están participando en negocios con el Estado. Es decir, ¿cuál es el tema, el interés específico para quitar a personas que están resolviendo de una manera independiente? Y hay un tema también, yo creo que es, hablando sobre su ejemplo que dio el licenciado, en estos últimos meses ha sido muy común decir, bueno, como los nacionalistas lo hicieron, nosotros también lo vamos a hacer. Y así no se corrigen las cosas, ¿no? Esa no es la justicia que el pueblo quiere. La justicia es que, ok, los nacionalistas lo hicieron mal, hagamos lo correcto para que nadie lo vuelva a hacer mal. Y así es como funcionan las democracias, así es como también los países se reconcilian, así es como hay justicia transicional, pero no es simplemente, no, bueno, los del pasado lo hicieron mal, nosotros tenemos derecho de hacerlo mal. Ese es el mensaje erróneo que le estamos dando a los jóvenes, a los niños y a la población en general, porque al final nosotros de alguna manera vemos a estos liderazgos como referentes y repetimos muchas veces sus comportamientos. Entonces yo creo que es muy importante también entender de que en los Estados Unidos, si bien es cierto, se escogen demócratas, se escogen republicanos a nivel federal, es claro también que hay un pacto desde que nació, desde que se fundó los Estados Unidos, que dijeron claramente, vamos a respetar las reglas del juego, porque si no respetamos las reglas del juego, entramos a una guerra, ¿no? Y ellos aprendieron mucho de Inglaterra, aprendieron, bueno, la Revolución Francesa estaba a la par, todos estos elementos. Entonces, creo que también comparar los Estados Unidos con Honduras es complejo, pero lo que sí es algo que podemos aprender de ellos es que ellos desde un principio dijeron, ¿no? Vamos a respetar las reglas, aunque tengamos diferentes ideologías, ¿no?
Y desgraciadamente tenemos tan pobre y débil institucionalidad en nuestro país, y nosotros no somos la excepción, que hemos perdido la confianza. Aunque se nos diga y se nos repita el mensaje de Jaime, que uno puede tener afinidad política e ideológica con un partido, pero siendo electo juez o magistrado tiene el deber de hacer primar la ley. Pero aquí en América Latina y sobre todo en nuestro país hemos perdido la confianza. Creemos que cualquier magistrado al final es manipulado o cooptado por los intereses políticos, por quienes los eligen en el Congreso Nacional. Yo les cuento, hace algunos días vino la ministra de Finanzas. Es una abogada, una gran abogada notaria, Rixi Moncada. Y todo el mundo ha pensado que ella se postularía para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ella es del partido en el gobierno, de Libre. Y entonces, ¿y usted no va a tener un juego de intereses conflictuado? Le pregunto en privado, le hice la pregunta en público, también se la hice en privado. Renato, ¿pero por qué piensa así? Dice, es cierto, yo soy de Libre, amo la ideología de libertad y refundación, yo soy mujer de izquierdas, pero si me eligen magistrada, no tengo por qué ir a defender los intereses partidarios, sino a administrar la justicia. El problema es que aquí perdimos la confianza por las experiencias que hemos tenido, la débil institucionalidad y la cooptación que nuestros políticos han hecho de nuestras instituciones, incluyendo la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo volvemos a recuperar esa confianza? Por eso es que yo les he preguntado, que el mensaje desde aquí ha sido siempre: queremos una Corte de Justicia independiente. Entre menos afinidad política tengan los futuros magistrados de la Corte, mejor para la democracia de Honduras. Y se nos ha tildado de ingenuos porque aspirar a que no tengan partido, afinidad política, a que no pertenezcan a una institución política, nos dicen, es puro idealismo. Pero bueno, ese es el ideal. Entre menos afinidad política, más independencia de los magistrados, el presidente. Sí. Tener jueces independientes es un derecho humano de la ciudadanía, realmente. Y lo que usted acaba de decir, el momento que uno es juez, es guardián de la independencia y no necesariamente tiene que deberse a nadie, sino únicamente a la Constitución, a la ley, a los méritos de un proceso, justamente lo que había dicho su entrevistada, a la que hizo referencia hace un momento. ¿Cómo garantizar la independencia de los jueces? Quizá cambiando las normas constitucionales y legales, jueces vitalicios, garantizando que no sean perseguidos, jueces de carrera judicial, que es algo que a mí me ha llamado la atención, esa limitación que tienen los jueces de la carrera judicial de presentarse porque no son notarios. Y no son notarios muchos de ellos porque no les han señalado el día y hora para rendir el examen, la prueba en la Corte Suprema para obtener el certificado de ser notarios. ¿Por qué? ¿Qué más garantía de un juez independiente, de un juez de carrera judicial? ¿Por qué la carrera judicial no tiene esa oportunidad en igualdad de condiciones que el resto de postulantes y aspirantes de este país? Yo creo que es algo que hay que revisarlo realmente y hay que promover que los jueces, preguntaba una jueza ayer, ¿por qué no se presentan? Una, la limitación esta de no tener el certificado de notaría, y otra, que termina la carrera judicial. En otros países, como en el Perú, por ejemplo, en mi país no es así, pero quienes de la carrera judicial hemos ido a la Corte Suprema, vamos con la convicción de que vamos a cumplir un periodo de 9 años y que vamos a terminar nuestra carrera, ya decididos a ello. Pero, por ejemplo, en el Perú van a la Corte Suprema, terminan ese periodo y regresan a su cargo. Entonces no han perdido la carrera judicial. Podría ser, ¿no?, una forma de promover la carrera judicial. Y de no lograr esos cambios, también promover la posibilidad de quitar esa limitación de que solamente quienes tengan el certificado de notarios puedan acceder. Porque no solo a la carrera judicial la limita, sino a muchos abogados y académicos en libre ejercicio que no tienen esa certificación. Y hay otro tema, que ya no es para este proceso, pero es parte de la reflexión, ¿no? Es decir, ¿por qué la Corte Suprema se renueva toda completa? Eso es algo extraño, ¿no? O sea, en muchos países las renovaciones son escalonadas, ¿no? En Estados Unidos son vitalicios, entonces cuando se muere o se retira alguien, ¿no? Pero hay países donde se renuevan escalonados, entonces cada 2 o 3 años se eligen 2, 3, ¿no? Y esto permite entonces seguir trabajando en estos equilibrios de fuerzas que puede haber dentro de la Corte, pero que además no haya la tentación esta de que cada 7 años el partido que está en el poder tiene para servirse con la cuchara grande, ¿no? Y además el tema de lo que mencionaba
Paulina, es bien importante porque los jueces de carrera judicial, que son estas personas que han estado impartiendo justicia durante muchos años, tenían que tener un proceso en el que pudieran entrar como parte de la culminación de una carrera judicial de toda la experiencia a la Corte Suprema. Y el tema también es que una persona que esté trabajando en el gobierno, como la abogada ministra que de mencionaba, Finanzas. sí, Hacía mención. si ella participa en el proceso, pasa por todas estas fases de entrevista, de examen, de conocimientos, del toxicológico, del psicométrico, tiene una entrevista, supera la fase de las tachas y de las denuncias, puede ser que tenga un muy buen puntaje. Y eso no necesariamente la inhabilita para poder ser magistrada. En México ha pasado algo interesante. El presidente López Obrador, por circunstancias de tiempo, porque así no está diseñado el sistema, porque ahí son escalonados, ha podido poner 4, 5 ministros, o sea, son ministros de la Suprema Corte. Y puso personas que han estado identificadas con él, con su ideología, dentro de su gobierno. Y hace no mucho, hace un par de meses, en una conferencia en la mañana dijo que él ya estaba arrepentido de haberlos puesto. Básicamente porque no han hecho lo que él quiere. Claro, y él dice nomás. Y el tema es ese, y eso que ha puesto personas cercanas a él. El escrutinio en México, ojalá tuviéramos una junta nominadora para que fuera como aquí, ¿no? Pero han terminado siendo personas que han demostrado cierta independencia, porque ha puesto abogadas, abogados, o que han tenido carrera judicial, o que tienen un entendimiento, un conocimiento muy amplio de los temas de derechos humanos. Dicen, es que no puedo hacer eso, que él quiere, porque lo siguiente que va a pasar es que vamos a tener una sentencia de la Corte Interamericana condenando a México por violador de derechos humanos. Entonces no se puede hacer lo que él quiere. Pero entonces es esta independencia, ya estando en la posición que debe prevalecer. Y a lo mejor una persona de estas características puede que la tenga. Es decir, mientras ella no llegue a ser elegida a un asiento de la Corte por esta afinidad, sino que pasa por todo este filtro, puede ser una gran sorpresa de una persona que termine ejerciendo la función independiente. Yo quería agregar, cuando menciona a Estados Unidos como referencia, que también ahí hay una institucionalidad del sistema de administración de justicia que acompaña a esa corte, ¿verdad? Entonces, hay una fiscalía muy fuerte, o sea, defensores muy fuertes, una cultura de legalidad muy distinta a la que suele haber en nuestros países. Entonces, creo que la Corte Suprema es el vértice de todo este sistema de administración de justicia, es muy importante, pero también progresivamente vamos a tener que también estar hablando de la despolitización de la Fiscalía, de otros órganos del sistema que son los que robustecen ese sistema, ¿verdad? No solo eso, estamos hablando en este momento por la coyuntura de la Corte y sin duda tal vez el órgano más importante, tiene también un efecto de goteo sobre el resto del Poder Judicial, ¿verdad? Si usted ve a una Corte independiente, proba, íntegra, en el resto de jueces y juezas va a haber un efecto multiplicador. Pero no solo es eso, ¿verdad? Es que también hay que trabajar en la Fiscalía. Entonces, en países donde la institucionalidad del resto de la Administración de Justicia, incluyendo cárceles, por ejemplo, todo el sistema penitenciario es parte de ese sistema que tenemos que fortalecer, ¿verdad? Entonces, hay que hacer el proceso acompañado, porque nada hacemos con arreglar solo una piecita, claro, si el resto, digamos, queda rezagado. La opinión de don José Ugaz ya sobre esto que estamos debatiendo ahora mismo, para ir a la pausa y ya venir en la recta final con un resumen de las fortalezas y debilidades de este proceso de selección en su primera visita que ustedes han percibido de la elección que vamos a hacer en el mes de enero de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo quería levantar una alerta sobre las consecuencias de la infiltración o manoseo de la justicia. Y tenemos ejemplos muy claros en América Latina. El caso de Venezuela, hay una misión creada por el Consejo de Derechos Humanos que ha hecho ya su tercer reporte y dice, en el tema de justicia en Venezuela, la Venezuela de Maduro, primero, la Corte Suprema está toda en el exilio, ¿no?
Están en Colombia, la gran parte, y otros han emigrado a otros países. Y se ha nombrado una corte a la que la misión señala, Maduro llama a su despacho al presidente de la corte y le dice, acá está la decisión que van a firmar mañana. Y tan es así que hace 2 días estaba leyendo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela sobre el caso de un expresidente PDVSA, la empresa de petróleo de Venezuela, que ha sido la caja del robo más grande en la historia de América Latina. Y la Corte dice, si bien es cierto, está probado que este señor ha robado cantidades ingentes, estamos hablando de miles de millones de dólares, sin embargo, no lo vamos a condenar y vamos a suspender esta decisión porque esto afecta la reputación de Venezuela en el exterior y limita las inversiones que pudieran venir al país. Esa es la justicia de un régimen autoritario, populista, cleptócrata, ¿no? El gobierno de los ladrones. Entonces, cuando tenemos regímenes populistas y autoritarios, hay un riesgo inmenso. Mire lo que está pasando en Nicaragua, ¿no es cierto? Ortega llama a los jueces y le dice, métame preso a este periodista, a Chamorro, o persígame al obispo, y son decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo y que se ejecutan a través de jueces que se convierten. Una magistrada privada de su libertad salió libre hace unos 2 días, pero inmediatamente renunció a su cargo. Y esto no es un problema de izquierdas o derechas, por cierto. Esto es un problema de autocracias, de autoritarismo, de cleptocracia. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo el Poder Ejecutivo impacta en la justicia, porque si la coopta, se pierde el equilibrio de poderes y esto se convierte simplemente en un desastre cuya factura va a pagar principalmente el pueblo y en particular los más vulnerables. José Carlos Ugaz Sánchez, Paulina Aguirre Suárez, Evelyn Villarreal, Jaime Chávez, Lester Ramírez proponen a nuestra élite política, proponen a los partidos, proponen al Congreso Nacional acuerdos mínimos en torno a la elección de los próximos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y les resumo, esos acuerdos mínimos. Voy a comenzar con el de la equidad de género, que no están obligados los diputados a elegir 7 mujeres, 8 hombres, u 8 mujeres, 7 hombres, o a la inversa. Eso sí está para la Junta Nominadora, pero no para la elección en el Congreso Nacional. Ese pudiese ser un acuerdo mínimo. Esta vez que elegimos 8 mujeres, 7 hombres, o 7 mujeres, 8 hombres. Segundo acuerdo mínimo, es de los acuerdos mínimos que proponen, ¿no? Sí, sí. Segundo, que los mejor puntuados por la Junta Nominadora, los primeros 15 con mejor puntuación, sean los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No a la inversa, solo porque algún partido o 2 partidos no encontraron magistrados afines en los primeros 15. Miren cuántos mensajes están llegando. Y hay un tercer acuerdo mínimo que han propuesto ustedes. La excusa. Que se excusen, que los diputados que tienen juicios abiertos en este momento se excusen de participar en la próxima elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a darle lectura en este momento a nuestros mensajes en WhatsApp. Son muchos mensajes los que estamos recibiendo. A la gente que aún no tiene el número, le repito, 97 73 60 65. Vamos a darle lectura en este momento. Una vez entregados los currículum, ¿qué tipo de evaluación utilizará la Junta Nominadora para seleccionar sus aspirantes? ¿Cómo es sus evaluaciones? Un mensaje del ingeniero Mario Funes. En psicología se habla que los valores y principios son los difíciles de evaluar. ¿Cómo van a hacer? Porque no se puede dar porcentajes a los postulantes. Tenemos más mensajes, vamos a darle lectura. Buen día, no se puede elegir a los magistrados por el mejor puntaje. Hay competencias particulares que toda persona tiene que no se pueden medir. Basta con que no sean delincuentes. Pero es que esta es una cadena. El puntaje mayor es producto de exámenes de todo tipo, hasta pruebas toxicológicas. Sí. Se evalúa si no hay cuentas pendientes en los tribunales de algunos postulantes con sus hijos, con su esposa. Sí. No. La evaluación es total.
cuando se llega al puntaje final es que se ha evaluado todo, hasta la integridad de la persona. No, y cuando se llega a esa lista es porque no han sido excluidos por no superar esas pruebas de confianza, ¿no? Es decir, Sí. estos son los elegibles. Luz. Así es. Bueno, de hecho se mencionó las pruebas psicométricas, psicológicas. para Claro, darle- forman parte de eso. Claro que forman sí. parte. Tenemos más mensajes. Ese término de negociar o repartirse los magistrados no debería de existir. Debemos aspirar a una corte independiente, autónoma, eficiente y eficaz que pueda ser un voto de confianza para todos los hondureños. Urge eliminar la corrupción, la impunidad y juicios negociados dentro y fuera de la corte, Renato. Sí. Es que es chocante, ¿verdad? Cuando uno dice los 3 partidos o 4 partidos están negociando la corte. En este momento, por ejemplo, yo tengo la información que se pueden estar repartiendo 5, 5 y 5 magistrados del Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Dejan al Partido Salvador de Honduras sin magistrados. Resulta chocante, claro que resulta chocante. Pero dicen algunos que para darnos un poquito de gobernabilidad al menos, tienen que negociar los partidos el número de magistrados que le toca a cada cual. Gravísimo, Es gravísimo, ¿verdad? gravísimo. Es gravísimo. Sin duda alguna, porque contamina la esencia de la función, ¿no? Decía yo al inicio que la importancia de tener una Corte Suprema independiente, que es el valor que todos los estándares internacionales relevan, es precisamente porque, conforme ya hemos venido diciendo a lo largo de esta mañana, en el quehacer de la justicia no pueden haber otros intereses por delante que no sean los intereses propios de la justicia y de la nación, si es que se mira la función judicial con visión de Estado, ¿no? Hay tantas cosas que uno quisiera decir, pero que falta constatarlas. Y además es que estamos en un momento de que el país requiere diálogo, consensos para alcanzar gobernabilidad y gobernanza. Prácticamente estamos rotos en el diálogo y algunos son del criterio que si no dialogan los partidos políticos, aunque están las leyes que dicen cómo debemos elegir los futuros 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero que si no hay diálogo y consenso, inclusive hasta se arriesga el país de que no elija Corte Suprema de Justicia. Porque dicen los nacionalistas, no puede ser que Libre tenga el control de la Corte Suprema de Justicia. Dice Libre, nosotros ganamos las elecciones y la costumbre es que el partido que gana las elecciones es el partido que tiene mayor números de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. La costumbre bipartidista, ¿verdad? Pero vienen los liberales y también salen con otro argumento. Y entonces estamos con la incertidumbre que ante la falta de negociaciones de los partidos, inclusive llegue el día en que se deban elegir los magistrados y no se puedan elegir. Por esto que estoy diciendo. Ese es el riesgo que corremos. Y salen otros diciendo, es la coyuntura que quiere aprovechar Mel para una constituyente. Y Mel necesita para una constituyente no solo cumplir con los requisitos que dice la Constitución, sino que tener respaldo también de la Corte Suprema de Justicia. Ven ustedes todas las elucubraciones, no digo que especulaciones, en el panorama político nacional. Yo conozco gente muy prudente, honrada en Honduras que me dice, Renato, esto de la Corte Suprema de Justicia pasa forzosamente en esta ocasión por las negociaciones entre partidos, porque si no hay el riesgo de que no elijamos Corte el día que dice la Constitución que debemos tener ya Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hacemos ante este panorama que es muy local? Yo lo entiendo, pero bueno, si ustedes vienen como veedores y yo doy esos insumos para una mejor comprensión de la problemática que tenemos enfrente. Va a haber siempre un componente político, o sea, va a haber siempre un componente discrecional político en el Congreso, porque es un órgano político, eminentemente político, partidista.
Así que creo que no vamos a ser tan ingenuos, pero a volver a usar la palabra, decía, no, esto va a ser todo técnico, porque en ese caso lo pondríamos en una computadora y la computadora nos dice y ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Siempre va a haber un componente de negociación. ¿Qué es lo que estamos aspirando aquí? A que esa negociación sea entre personas idóneas. O sea, tenga que ser necesariamente la elección y negociar nombres, pero en una lista de personas idóneas. Eso es creo que la aspiración, de tal forma que cualquiera, aunque sean negociados de las personas que se elijan, hayan pasado este filtro mínimo, ¿verdad? Y estemos escogiendo entre los mejores y todos con las capacidades ya probadas para estar ahí. Es que, y además hay otra cosa, los congresistas son los representantes de la ciudadanía, ahora no tienen un cheque en blanco. Entonces ahí vuelvo a insistir mucho en la presión y en la demanda ciudadana, que le estamos pidiendo a esos representantes cómo voten y cómo elijan a esta Corte Suprema. Y termino con esto porque quiero señalar algo que dijo Paulina. La independencia judicial, el hecho de tener jueces independientes, es un derecho nuestro. No es un privilegio de los jueces, de la Corte, no es antojadizo, es un derecho de las personas que cuando tengan un proceso judicial, tengan una persona imparcial, que no esté, digamos, aliado con la otra parte con la que estamos luchando. Para ponerlo un poco en términos futbolísticos que hablaba Lester, es el derecho que tenemos de tener un árbitro imparcial, que ponga las reglas en la cancha igual para los dos partidos, para los dos equipos, ¿verdad? Entonces, si yo voy a un proceso, tengo el derecho como ciudadana a tener un juez imparcial. Entonces, siempre verlo como derecho de cada uno ayuda mucho para movilizar a la gente y estar mucho más pendiente de esta elección. ¿Y saben por qué de repente terminen eligiendo abogados, notarios como magistrados que no estén en los primeros 15? Porque al negociar la repartición de la Corte puede ser que entre los primeros 15 no hayan suficientes magistrados para afines a un determinado partido político, y tengan entonces que escoger entre quienes no sacaron mejor puntaje. Ese es el riesgo de esto. ¿Qué es lo que pasó en el 2015 cuando Sí. dicen que tuvieron que rellenar la lista para poder de alguna manera satisfacer algunos apetitos partidarios? Si eso pasara en este proceso sería un desastre. Sería un fracaso realmente. Un poco más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo, más de lo mismo. Bueno, fortalezas y debilidades de lo que han visto hasta el momento, ya para concluir. En este proceso de selección de la Junta Nominadora, de la ley que se aprobó en el Congreso y del reglamento que aprobó la Junta Nominadora. Bueno, después de la reunión de ayer, como fortaleza puedo decir los integrantes de la Junta Nominadora, se ve que es gente conocedora de lo que está haciendo, muy capaz, los instrumentos que tienen para evaluar, el reglamento también está sujeto a los estándares internacionales, me parece que es una fortaleza. Y una debilidad del proceso, me parece a mí, lo que ya hemos dicho aquí, la forma en que va a elegir el Congreso, que no tiene acuerdos políticos mínimos ni reglas claras para hacerlo. Don José. Sí, básicamente en la misma línea. Creo que es una gran oportunidad para Honduras de avanzar respecto a lo que ha sido la historia pasada en la elección de magistrados de la Corte Suprema. Están dadas las condiciones para que en este proceso de 2 etapas, la primera cumpla cabalmente con los estándares y los criterios establecidos para las mejores elecciones a nivel global, pero hay una gran incertidumbre con lo que va a pasar en la segunda etapa, y ahí es donde creo que este acuerdo político entre las fuerzas para garantizarle al país una Corte Suprema neutral, independiente, calificada, debería ser el esfuerzo principal de estos meses. Belín. Creo que como retos apuntamos varias cosas específicas que podrían ponérsele atención en el proceso que viene. Una es, por ejemplo, las tachas o los comentarios de la ciudadanía. Ahí hay, digamos, hay un tema de cómo tratarlas, cómo procesarlas, el tiempo, que no es mucho para hacerlo. Otro tema más específico es los exámenes de conocimiento, ¿verdad? O cómo se van a medir cosas como independencia judicial, ética, probidad, ¿verdad? En la parte de transparencia, lo que ya se mencionó, no estamos seguros de si los miembros de la Junta
van a poner sus notas de manera transparente, individual, ¿verdad? Que se pueda individualizar. Bueno, todas estas cosas más específicas las vamos a dejar en un informe que tenemos como observadores. Tenemos una batería de indicadores, de datos a los que les estamos haciendo seguimiento en detalle. Aquí estamos conversando más las generalidades y las recomendaciones, pero vamos a dejar un informe que pretende contribuir con algunas cosas que se puedan mejorar en la próxima etapa. Muchas gracias, Jaime. Añadiría solamente el tema bien importante y creo que ha quedado claro aquí en lo que estamos conversando, la participación de organizaciones de sociedad civil, de la comunidad jurídica, del sector privado, de la academia. La Junta Nominadora va a tener muy poco tiempo para hacer la evaluación. Los tiempos son muy rápidos, son muy apresurados y es aquí donde vemos la importancia de que sociedad civil en general, periodismo de investigación también, los medios, puedan también enfocarse a ver quiénes son las personas que están participando. Ojalá se presenten las suficientes candidaturas, que no haya necesidad de rellenar la lista y que la información que se tenga permita que los perfiles que no son deseables se puedan excluir de entrada, que no estén en la lista de los 45 ni de 60, se excluyan completamente del proceso, de manera que sea tan controlado lo que sale de la Junta Nominadora, que al final el Congreso, dentro de los 45, ojalá elija a los mejores, pero si no, que no haya uno que esté terrible, que trabaje con lo bueno que pueda haber. Bueno, muchas gracias. Sé que van a una conferencia de prensa, que tienen que desayunar, así que los dejamos. Han sido oportunas y valiosas sus opiniones y tienen que contribuir a crear conciencia en la hondureñidad de la importancia de que todos nos involucremos en este proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Lester se queda conmigo estos últimos 10 minutos, les agradezco y espero que en la segunda visita también estén con nosotros para hacer esta rendición de cuentas al público hondureño de cómo ven, cómo evoluciona, ojalá que no nos digan que involuciona el proceso de selección y elección de los futuros 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Vamos a terminar de leer los centenares de mensajes que nos han llegado esta mañana frente a frente. Seguimos dándole lectura a los mensajes en nuestra página en Twitter. Tenemos un mensaje de Henry Smith. No deberían decir una corte independiente, puesto que siempre la Corte Suprema de Justicia está al servicio y órdenes del gobierno de turno. Urge la CICI, pero independiente, sin injerencia de ningún tipo y sin condiciones. Ya hablan de una comisión nacional contra la impunidad. Ojo ahí. El ideal es una corte independiente. Entonces en nada estamos. Si el discurso de todo el mundo en el país es elijamos los 15 próximos magistrados porque van a ser una rama del Poder Ejecutivo. Y además se ocupa una corte independiente para trabajar con una CICI independiente, ¿no? Claro, así es. Olvídese de la CICI en Honduras. Si Naciones Unidas ve que la corte no es independiente. Que no tenemos garantía de una Corte Suprema de Justicia independiente. Luz. ¿A dónde está el flamante ministro? Nos dice Alejo Gastón. El flamante ministro de Transparencia para dar fe de ese proceso ya perdió credibilidad en el país. Tanto acto de corrupción y no se manifiesta para nada. Lo tienen callado, cuida su sueldo. Nos dice nuestro televidente. Vamos a darle lectura a un último mensaje en Twitter. La elección de los magistrados para evitar tanta especulación se debe hacer por el pueblo mediante votación. En este país los partidos políticos siempre buscarán la manera de entorpecer el proceso. Renato. Bueno, nos vienen semanas complejas, Lester. Sí, nos vienen semanas complejas, complejísimas. 4 meses complejos. A octubre, bueno, ya estamos terminando octubre, pero noviembre, diciembre, enero y febrero. Son los 4 meses y muy complejo.
Yo creo que ya estamos viendo cómo se están midiendo las fuerzas. Creo de que yo tengo la aspiración de que va a haber una negociación y que esa negociación, obviamente, cada parte tiene que perder un poco para recibir. Y eso yo creo que hay que entenderlo también, ¿no? No todos pueden ganar, ¿no? No Tienen que quisiésemos que sacrificarse hubiese, para ¿verdad? que haya win-win, ¿no? No quisiésemos que hubiese negociación, Sí. sino que la elección se haga solo en función de los méritos, de la idoneidad, de la transparencia, de la capacidad de los abogados notarios que envía la Junta al Congreso Nacional. Esa es parte de la negociación, ¿no? Llegar a ese acuerdo. Sí. ¿Verdad? Pero yo creo que aquí hay que pensar en eso. Ya esa visión de negociar suma cero, es decir, que uno tiene que ganar y los demás tienen que perder, ya, y insisto, ¿no? Con este nuevo modelo multipartidista que tenemos, se requiere tener acuerdos más allá de dos partidos. Y eso es necesario justamente, no solo por la gobernabilidad, sino también para seguir fortaleciendo esta democracia, ¿no? Bueno, vamos a repetir esos acuerdos mínimos que proponen los profesionales de diversos países que estuvieron aquí, costarricenses, mexicanos, ecuatorianos y peruanos, gente que ha desempeñado roles muy importantes en la justicia de sus países. La abogada ecuatoriana fue presidente de la Corte Suprema de su país. José Ugaz en Perú ha tenido un papel muy importante en ese juicio para Montesinos. Y bueno, desmontó una dictadura prácticamente. desmontó una dictadura, así es. Así que vamos a recordar esos acuerdos mínimos, que francamente, conociéndonos a los hondureños y los intereses que hay en el país, los intereses que están en juego, para mí que va a ser bien difícil que los diputados que tienen juicios pendientes se excluyan de participar en la elección. Inclusive van a tener problemas con practicar la equidad de género ya en la elección de la Corte Suprema de Justicia. No digamos, si no encuentran afines entre los primeros 15, van a decir, no, pongamos a este que sí es afín a mí, aunque no tenga mejor puntaje que los primeros 15. Vamos a la pausa y retornamos para terminar con este puntito de los acuerdos mínimos con Lester Ramírez. Bueno, y vamos a terminar con este mensaje de la abogada Yulisa Aguilar, que es parte de la Junta Nominadora. Quizás puedan aclarar en el programa que los votos de los nominadores se harán en forma pública y los miembros de la Junta Nominadora deben ser razonados. Muchas gracias, abogada Yulisa Aguilar. Mensaje final, Lester Ramírez. Bueno, de nuevo muchas gracias y creo que sabemos de que este proceso es trascendental, ¿no? Así como las elecciones en noviembre pasado, es trascendental una corte para los próximos 7 años, una corte que sabemos de que las grandes crisis que ha tenido el país en los últimos 12, 15 años, crisis políticas, han tenido una decisión judicial de la Corte Suprema detrás. Entonces, por eso es tan importante ya ir eliminando esos elementos de yo quiero controlar la Corte. Sí. Eso para nosotros es fundamental. Estamos ya en un modelo multipartidista, tiene que haber una representación multipartidista, nadie tiene que tener el control absoluto porque ya sabemos las nefastas consecuencias cuando tenemos una justicia controlada, ya es impunidad y también persecución contra las personas que disienten con el gobierno de turno. Unos 5 segundos. Y lo ideal sería que los 15 mejor evaluados sean los 15 magistrados de la Corte. Sin duda alguna. Ese es el sentido de esto. Y eso, que los diputados que están procesados o que han sido procesados, ¿no? Que se abstengan también, ¿no? Como una manera de demostrar la integridad que tienen también. Y bueno, si hay ley para que se respete la equidad de género en la selección de la Junta Nominadora, lo debería haber también ya en la elección de los 15 magistrados. Así es. Y eso yo creo que son temas que también los colectivos de mujeres deben luchar por esto, deben trabajar por esas propuestas. Y bueno, esperamos también, ¿no? Que ahora mismo estamos ya el 31, este lunes cierra la convocatoria abierta, que lleguen esas postulaciones porque no queremos entrar a ese limbo jurídico de qué pasa si no llegamos a los 45, ¿no? Gracias, Lester Ramírez. Gracias a todos ustedes. Buenos días.